Córdoba. Se graduó en la UNC con el título de licenciado en Economía. Actualmente está cursando un MBA en Finanzas en la UTN. Le gusta emprender y ayudar a otros que lo hagan. Es muy autodidacta y le apasiona trabajar. Hace 5 años que él tiene su propia empresa de fabricación de jeans, Boito. Ama a su esposa Mariana y a su hijo León y practica ciclismo 3 veces a la semana. Le damos la bienvenida a Pablo Garay. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? 3 veces a la semana, pero si no hace frío, digamos. Así que esta semana fue realmente dura para salir en bici, así que la dejamos para la siguiente. ¿Mm? Bueno, es un gusto poder compartir este momento. La verdad que tengo un tema lindo para charlarlo, para hablarlo con ustedes, y en la cual, digamos, me gustaría que al final de- de la charla, que podamos tener algunas preguntas, algún ida y vuelta, porque creo que realmente necesitamos todos, digamos, conocer estas cosas que voy a hablarle, así que bueno, eh, nada más que eso. ¿M? Así que bueno, aquí voy a compartirle pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno, bien. Bueno, a ver, acá tengo algo. Ahí está. Bien. El tema que hoy tenía para compartirle le he llamado ciclos, ¿no? En la cual, digamos, quería hacer una definición para que podamos introducir el tema. ¿No? A ver. Bien. Está un poco lenta, no sé si la máquina, pero no me está corriendo. Bueno, ahí ya va a correr. Listo. Ahí está, disculpen. Les decía, tenía un tema para compartir y le puse como título ciclos. Y existe una definición interesante que me gustaría compartírsela, que tienen que ver con los ciclos económicos. ¿No? No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre este concepto, pero se dice que los ciclos económicos son las oscilaciones en las actividades económicas, que ante una fase de expansión o de crecimiento, ¿ah? viene seguida otra fase de contracción o de recesión. ¿Ah? Esa es la definición. Sería algo así como esto gráficamente. La economía viene, este grafiquito que ustedes ven en celeste, el comportamiento de la economía, ¿no? Entonces el ciclo está dado en el momento en que la economía viene creciendo, llega como un umbral y luego cae, ¿no? Esa parte se denomina ciclo económico. Ahora, la tarea de nosotros los economistas, cuando suceden estos hechos de crecimiento o de recesión, ¿está bien? Nos toca la tarea de poder explicarlo, y cuando nosotros lo explicamos, ¿no? Debemos considerar todos los sectores que intervienen en la economía. Por ejemplo, no podemos hacer un análisis considerando solamente un sector, por ejemplo, un sector del sector de servicios, ¿no? Sino que necesitamos considerar todos los sectores. Y no solamente considerarlo todo, sino considerarlo como sistema. ¿Para qué? Para que podamos dar una explicación por qué sucedieron estos hechos económicos, ¿no? De crecimiento o de recesión. Y lo traigo a mención este concepto y que me pareció muy interesante porque en la vida personal de cada uno de nosotros sucede algo parecido. Nuestra vida está compuesta por diferentes áreas.
¿m? De un conjunto de actividades que nosotros vamos desarrollando día a día. Y poder saber, digamos, si nuestra vida está creciendo, o si nuestra vida está pasando un momento difícil, no podemos considerar solamente un área, ¿m? Sino que debemos considerar el conjunto. No podemos decir estamos bien, estamos creciendo, cuando solamente estamos hablando de nuestra área laboral, por ejemplo, o decir estoy bien, estoy creciendo, y simplemente estoy hablando tal vez de un área sentimental, ¿no? Por eso la vida de cada uno de nosotros está compuesta por muchas áreas. Puede ser espiritual, familiar, emocional, profesional, ¿no? Física incluso también. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante para poder tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros comenzamos a pasar este momento en el cual empezamos a tener un techo, estamos conociendo nuestro umbral crítico, ¿no? ¿Por qué se producen eso en nosotros? ¿Por qué se producen a veces estos techos que a veces nos llevan a comenzar de nuevo? ¿Mm? Y nos impiden continuar creciendo. Recuerden que les dije, la vida de nosotros está compuesta por diferentes áreas, y estas áreas no son independientes, sino se relacionan una con la otra. Si bien hay muchas razones por las cuales nuestro crecimiento a veces se detiene, yo quería mencionar solamente dos. Solamente dos. Y una tiene que ver con el aprendizaje que hemos tenido en nuestra infancia. ¿Por qué es importante considerar esto? O sea, ¿qué es el aprendizaje de nuestra infancia? La mayoría de nuestras conductas que tenemos ahora fueron aprendidas en nuestra infancia y fueron acentuadas por nuestra experiencia. Nos enseñaron a ver el mundo de una manera. Y me refiero a nuestra familia, me refiero a nuestro entorno, me refiero a nuestro lugar de aprendizaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro crecimiento? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra profesión, con nuestros umbrales? Yo quería contarles algo personal, ¿no? Para poder describir esto que les estoy hablando. Mi abuelo, por parte de mi padre, falleció cuando mi papá tenía un año de vida, ¿no? Mi abuela paterna, era madre de 8 niños. Entre ellos, bueno, estaba mi papá. Ante esa situación, ¿no es cierto? Mi papá no le quedó otra, o a la familia no le quedó otra de emprender, digamos, o de empezar a trabajar. Mi papá a la edad de 7, 8 años más o menos, ya comenzó a tener una vida de trabajo, ¿no? Y empezó trabajando barriendo un comercio de un familiar. Así es como mi papá, digamos, comenzó a desarrollar su infancia. Ahora, cuando nace mi hermano, yo tengo un hermano mayor que yo, tiene 8 años más que yo. Cuando nace mi hermano, mi papá también, de una manera natural, no de una manera prácticamente le podemos llamar inconsciente, ¿no? Cuando mi hermano cumple 8 o 10 años, repite lo mismo con él, ¿no? Que lo que repite es llevarlo de nuevo, llevarlo a trabajar, ¿no? Pero en este caso tal vez no había tanto una necesidad económica, sino porque mi papá quería que esté con él en el trabajo, y obviamente en eso de estar en el trabajo terminabas trabajando. Conmigo también sucede lo mismo. Y yo también, a la edad de 8 o 10 años, también comencé a trabajar de igual manera que mi hermano. Ahora, ustedes pueden creer de que yo, de manera inconsciente, estaba queriendo repetir lo mismo. ¿Está bien? Recién cuando me presentaron, yo tengo un bebé, un hijo, tiene
un año y medio, y vos me decís, pero lo querés llevar a trabajar, pero créeme que inconscientemente lo estaba haciendo. Un día le dije, bueno, lo voy a llevar le voy a llevar a ver a un cliente, vamos, lo llevaba. Y un día viene Mariana y me para, me dice, tenés cuidado, me dice, no lo vayas a llevar a trabajar, llévalo a pasear, pero no lo vayas a llevar a trabajar porque él es niño, es muy chiquito. En ese momento como que me clavé y dije, estoy repitiendo lo mismo que hizo mi papá, que hizo con mi hermano, conmigo, y estoy haciendo lo mismo. Como que paré ahí un poquito y me detuve. Eh, Ustedes te preguntan, pero ¿qué tiene que ver esto, digamos? Bueno, eso de ir a trabajar a una temprana edad, tanto en mi hermano como en mí, causó algo negativo, ¿m? En nosotros. Por ejemplo, mi hermano eh, tiene recuerdos tristes de la infancia porque él en la edad de 8 años, él quería ir a jugar, o sea, y no estar trabajando. Se dan cuenta, o sea, él veía cómo nuestros chicos jugaban y la verdad que mi papá lo tenía bien corto, digamos, y bueno, le causó un daño emocional. ¿Mm? Y en mi caso, por ejemplo, yo no tengo recuerdos, o sea, así tristes, así como mi hermano, pero yo ahora, por ejemplo, que yo soy papá, por ejemplo, yo no sé jugar con mi hijo, yo no sé jugar. Es algo, no me sale jugar, yo estoy con él y no me sale jugar. Claro que vos decís, pero ¿cómo no vas a saber jugar? No sé jugar. Entonces, parece una locura, vos decís, pero bueno, es que yo no aprendí en eso, digamos, no aprendí a jugar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Eh, no importa, estoy con él y intento jugar, intento hacer cosas, lo llevo por un lado, lo llevo para el otro, ¿no? Porque sé que lo necesita, ¿está bien? Por más que no lo sepa hacer, por más que no sepa jugar, ¿no es cierto? Nosotros a veces nos podemos jugar los tres, digamos, y yo la verdad a veces estoy ahí, no sé qué hacer, digamos, pero trato de alguna manera poder ocupar ese lugar, ¿no es cierto? Y de hacer de alguna manera trabajar, mira, trabajar, me sale trabajar siempre, o sea, ¿no? De jugar, ¿no? De jugar, me sale trabajar, ¿verdad? Cuando me presentaron y me dicen, bueno, ¿le gusta trabajar? Bueno, es así, digamos. Entonces, lo tengo ya incorporado muy, muy natural, ¿no? Entonces, yo sé que es importante estar con él. Y yo sé que tengo que corregir eso, porque si no lo corrijo, le puedo generar un daño emocional. ¿M? Ahora, todo esto que le cuento es importante y es muy importante porque los hábitos que nosotros vamos teniendo, digamos, hoy, con la edad que tenemos, 20, 30, 40, ¿m? La manera que nos conducimos, que nos comportamos, no es de ahora, no es desde que llegamos a Córdoba, sino que lo aprendimos en nuestra infancia. ¿M? Ahora la tarea nuestra es poder detectar qué o cuáles son esas conductas y poder cambiarlas, poder modificarlas. ¿M? A mí, gracias a Dios, que en ese momento que estaba haciendo yo lo mismo, estaba repitiendo lo mismo que había aprendido yo, y gracias a Dios que Mariana me paró y me frenó. Si no, yo iba a hacer lo mismo iba a hacer, y le digo, no es que lo hacía de mal corazón, uno lo hace naturalmente, inconscientemente. Es algo tremendo. ¿M? Pero a veces es difícil detectarla, es difícil detectar esas conductas, ¿no? Existen casos que a veces son casi imposibles, digamos, ¿no? Y a veces se necesita incluso hasta una ayuda profesional, ¿no? Pero una vez que nosotros detectamos eso, es el momento de trabajar, de hacer lo posible para poder cambiar ese hábito. Aunque no lo sientamos, como les digo, aunque yo no sienta, me brote, digamos, ir a jugar con mi hijo, yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. Porque yo sé que
que para él es importante que yo esté ahí. ¿Mm? Bien. Existen unos datos aquí que yo lo he sacado porque lo quería incluir, digamos, acá al tema. Dice que en la universidad una universidad de Estados Unidos, dice que seleccionó 231 personas entre 22 y 31 años. Y entre ellos se observó que las personas que habían fallecido sus padres, o huérfanos, o los hijos con padres divorciados, les resultaba más costoso mantener una relación de pareja. Ahí vemos, digamos, de alguna manera cómo nos condiciona, digamos, nuestro aprendizaje en nuestra infancia. También dice que se detectó que el vínculo emocional de los hijos con padres está íntimamente relacionado con el desarrollo de las relaciones de pareja durante la vida adulta, pues cerca del 40% de los casos en los que el progenitor solía ausentarse o directamente no había relación con él, sentían mayor temor o abandono y miedo a mantener relaciones de pareja, ¿cierto? Ahora dice que los niños que han tenido tal vez una infancia más exigente, ¿está bien? Cuando son grandes, tienen tendencia a la depresión, es decir, niños que lo han exigido demasiado cuando fueron chicos, que los padres han, han estado muy encima de ellos, corrigiendo por doquier. Se han dado cuenta de que cuando son grandes tienen tendencia a una mayor depresión. Y ahí nos damos cuenta la importancia que a veces es el aprendizaje que hemos tenido de nuestra infancia. Y tenemos que considerar, y es muy importante que podamos darnos cuenta, y si no te puedes dar cuenta, que puedas tener alguien que te pueda saber aconsejar, porque realmente lo necesitamos. A mí, yo estas cosas que le conté personal de mi hijo, yo no me hubiese dado cuenta si no venía, en este caso, bueno, mi esposa, y me decía, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con esto, con lo otro. Yo iba a repetir lo mismo, y la verdad que eso iba a afectar mi vida, porque le repito, el crecimiento de la vida de uno no tiene que ver solamente con lo laboral, no tiene que ver solamente con cómo te va en la facultad, ni si haces actividad física, tiene que ver con todo eso, ¿no es cierto? No es una sola cosa, es un grupo de cosas que se relacionan unas con otras. Eh, Otra de las cosas que tenemos que saber y que es muy importante es tener perspectiva con respecto a esto que nosotros estamos haciendo, que vamos a empezar a hacer, y de modificar cambios o hábitos que venimos trayendo desde niños. Tener perspectiva. Porque lo que vos haces ahora y lo que cambiás y lo que mejorás le va a servir a los que vienen. Hace un tiempo atrás me tocó conocer una persona que tenía 24 años. Con 24 años esta persona ya tenía 2 empresas, tenía 2 casas, un departamento, camioneta, auto, un montón de cosas. Y como a mí me presentaron como emprendedor, ¿me explicó? Y yo ya tengo casi 40 años, y si bien he avanzado, he hecho cosas, pero no en esa magnitud. Y cuando me cuenta eso, la verdad me pide un tiro. Tiene 40 años y todavía está ahí, digamos, a media asta. O sea, en ese momento, sinceramente, no se me cruzó envidia y nada de esas cosas. Sinceramente, me puse mal, me puse triste. Y en ese momento que me pongo triste, Dios me habla. Este chico tenía todo eso y lo había tenido, lo había alcanzado a muy temprana edad, porque su padre ya era ya es un empresario de prestigio, ya tiene el doble de lo que el chico tiene, y más todavía. Y él aprendió de niño y tuvo de niño esta escuela.
Y en ese momento Dios me habla y me dice, este es un camino de aprendizaje. Así que hay que tener paciencia. Es un camino de aprendizaje. Por eso, ustedes son estudiantes, a los que ya vienen con padres que ya son profesionales, les cuesta menos. A los que venimos con padres con primaria, secundaria incompleta o completa apenas, nos ha costado muchísimo recibirnos. A mí me ha costado demasiado, y quienes me conocen saben, me ha costado, pero horrores. Pero yo sé de que después a mi hijo le va a costar menos. Por eso hay que tener perspectiva de lo que uno hace. A veces uno, en poco tiempo, quiere hacer un montón de cosas. Y, y- y en tan poco tiempo quiere... Yo entiendo que a veces uno tiene mucha ganas y a veces tiene... Porque yo también, o sea, me considero joven, ¿no? Pero no tengo 20. ¿Me entiendes? No tengo 20. ¿Ah? Cuando tenía 20, yo pensé que iba a tener la Coca-Cola. ¿Está bien? Yo pensé que iba a tener la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola está hace como 100 años. ¿Me entiendes? Es generacional. Es generacional. Entonces, tenemos que tener perspectiva. Vamos a ir en este camino es de aprendizaje continuo. Es de aprender y de aprender. Por eso lo menciono y considero muy importante, por eso, después que termine de charlar, de hablar con ustedes, sería bueno que tengamos una idea igual. No sé si voy a responder todo, porque es un tema complejo, pero por lo menos que estén las preguntas y que me hagan pensar a mí también las cosas que pregunto. Tengamos perspectiva. Todo lo que vayamos aprendiendo, eso va a servir para los que vienen, para los que vienen, para los que vienen. Y va a crecer, y va a crecer, y va a aprender cosas. Y a veces nos tenemos que dar cuenta que, de vuelta lo repito, perdón por la conducta que tenemos ahora, vienen desde niños. Vienen desde niños. Y, y otra cosa, para terminar, quería decir dos cositas con el tema también de la culpa, que a veces eso nos detiene y a veces pasa a ser también un techo, un umbral que no nos deja avanzar. Ya otros chicos ya han compartido sobre este tema y lo han hecho muy bien. Yo quería decir dos palabras nomás con respecto a esto. Existe la culpa que nos ayuda a reflexionar. Existe la culpa que nos ayuda a pensar, a decir, cometí este error, bueno, veo de cambiarlo, de modificarlo. O busco ayuda, pido ayuda. ¿Está bien? Pero existe también la culpa que es nociva. Esa culpa que nos destruye. Yo hace 5 o 6 años cometí un error que para mí era tremendo. Era un error tremendo. Tan grande que era el error para mí que yo no quería ir a la iglesia. No quería ir a la iglesia. Me sentía como que no podía ir a la iglesia con ese error que había cometido. No podía. Realmente no podía. Yo ya estaba casado, todo. Y no podía. No quería ir. ¿Qué hacía yo? Llegaba el sábado o el viernes. No, tengo que visitar un cliente, le decía a María. Tengo que visitar un cliente. Y agarraba y caía cuando ya todo terminaba, ¿me explicó? Y le esperaba en el auto. No quería ni acercarme a la iglesia. Y así tuvo como 2, 3 fines de semana, 2, 3 semanas y 4, digamos. Eh, no podía. Y eso era la culpa nociva. La culpa que te quiere destruir, digamos. Dice el versículo, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le piden? Eso es Dios. Dios no es como los hombres. Cuando se cometen errores, ¿qué hacemos nosotros con la gente que comete errores? Y le queremos dar su merecido, ¿no es cierto? Porque se lo merece. Cometió error, se lo merece y ahí vamos y le damos hasta que lo destruimos. ¿Está bien? Así somos los hombres. Pero Dios no es así.
Dios sabe que este camino que estamos transitando es un camino de aprendizaje. Y Dios ve la vida del hombre con perspectiva. Dios ve la vida del hombre con perspectiva. Sabe que si vos vas a ir mejorando lo que viene, va a ir mejorando y cada vez seremos mejores. ¿Está bien? Yo he escuchado y muchas veces he leído la Biblia de una manera cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para la tierra prometida y tuvieron 40 años allí en el desierto. Y vos decís, siempre lo he dicho y he escuchado mucho decir también así sobre eso. No han entendido lo que Dios quería. Por eso han muerto ahí y han frustrado el propósito. Pero ¿sabe qué? Ellos desde niño han vivido como han vivido y por eso le costó cambiar la cabeza. Y a veces no es fácil eso. No es fácil. En esta te doy la derecha, porque no es fácil cambiar. No es fácil. Y más, es más difícil cuando andas solo. ¿Quién te va a corregir y quién te va a decir algo? O andas con tu propia idea como lo aprendiste desde niño. ¿Mm? Por eso es muy probable, y no es muy probable, es seguro, que la persona que anda solo es- anda por el camino errado. Porque ¿quién le va a ayudar a corregir las cosas que ha aprendido mal desde niño? ¿Mm? Yo quería cerrar con el tema y bueno, no quería agregar más nada, pero pedirle que podamos evaluar esto. Es algo difícil, yo sé que es algo difícil, pero ver nuestras conductas y cómo que se van repitiendo a veces esas conductas generacionalmente. Yo le puedo detectar, yo sé que hay muchas cosas que tengo que cambiar y modificar a mí para que pueda seguir creciendo. Tienen que girar, tengo que aprender cosas nuevas. ¿Mm? Y por último, debemos dejar de creer que todo lo que nos pasa a nosotros no le pasa a nadie más. O sea, miren, en este tiempito que estuvimos hablando, le he contado dos o tres cosas mías nada más, de mis luchas y las cosas que me han costado, digamos, en la vida, pero tengo un montón para contarte, muchos errores y cosas que me pasan a mí. ¿Mm? Entonces debemos dejar de creer que, ¿saben por qué? Porque eso nos va a impedir poder crecer y poder aprender. O sea, yo termino de la reunión, yo ya sé que tengo que continuar luchando con mis cosas para poder seguir adelante. ¿Mm? Así que espero que se haya entendido, espero que haya sido claro y espero que me hayan, que haya bendecido. No sé si quiere que pasemos ahí a las preguntas. A ver. Y muchísimas gracias, Pablo, por Vale. compartirnos este tema. Me gustó muchísimo, muy enriquecedor. Y ahora, como todos los viernes, vamos a abrir un espacio para hacer preguntas. Así que si se animan, lo pueden hacer al chat general o nos mandan directamente por privado a Romy y a mí, que las vamos a estar leyendo. Bueno, vemos que ahí van llegando algunas preguntas, sí, al chat. Pablo, muchas gracias, nos bendijo mucho el mensaje que compartiste. Y a mí me gustaría preguntarte, fuiste muy específico con el tema de cómo el pasado impacta en nuestro presente y cómo tenemos que hacer para cambiar el futuro de nuestras generaciones, cómo tenemos el poder de impactar en eso. ¿Tenías algún consejo en particular para reconocer las cosas que tenemos que cambiar que vienen de nuestros antepasados y queremos que no se lo transmitan a nuestros hijos? Mira, Ron, ¿qué tal? Lo principal es poder tener a alguien al lado que te pueda, y a veces, bueno, en este caso que di como ejemplo, bueno, mi esposa me ayudó a darme cuenta del error que estaba cometiendo, ¿no? Pero, pero mis amigos también me ayudan a darme cuenta de las cosas que hago mal. ¿Ah? Y, y por eso es importante no andar solo. Es importante no andar la vida
en soledad. Y a veces uno puede tener mucha gente conocida, pero eh, dejamos de darle lugar a la gente para que nos ayude y nos enseñe. ¿Eh? El versículo dice, en la multitud de consejos está la victoria, dice. ¿Mm? Ahí está la victoria, dice. Ahora, cuando no hay consejo, claramente estamos hablando de la derrota y un camino errado. ¿Ah? La gente me ha ayudado, en este caso mi esposa, creí, pero mis amigos me han ayudado a darme cuenta de las cosas que hago mal. Así que para mí eso fue, aunque soy sincero, a veces como tiendo también a andar solo. ¿Mm? Pero bueno, gracias a Dios, Dios puso gente, buena gente a mi lado. ¿Mm? Así. No sé si respondí a la Sí, pregunta. te respondiste ¿Mm? excelente. Fabi, ¿tenés alguna pregunta para Pablo? Sí, acá hicieron una que me gustó. Dice, ¿por qué nos cuesta aceptar los errores y no queremos cambiar nuestra forma de hacer las cosas? Y a veces hasta eso lo aprendemos desde niño. Realmente a veces cuando somos cerrados, ¿no? Fíjate, no digo que sea este el caso, o sea, como caso general, ¿no? Pero a veces nos cerramos y fíjate que capaz que tus padres también son cerrados. Capaz que no le puedes decir nada a tus padres porque, y bueno, vos sos así, vos aprendiste eso, digamos. O sea, si capaz que tuviese tenido un padre que capaz que te ayude, que te enseñe, que te haga reflexionar o aprender cosas, capaz que te hubiese sido más fácil, ¿no es cierto? Pero a veces hasta esas cosas nos han enseñado. Y mal, claro, mal. Pero a veces lo hacemos de forma inconsciente. Eso, yo no hablo de que la gente a veces lo hace con maldad, ¿no es cierto? No, yo no me refiero a eso, comportamiento que hace con maldad, sino comportamiento que salen naturalmente. O sea, capaz que eh, no te das cuenta de que sos cerrado, ¿entendés? Porque te sale natural. ¿Entendés? No sé si respondí, pero eso es lo que pienso con respecto a esa pregunta. Bueno, gracias Pablo. Ahí Romy, ¿tenemos otra? Sí, tenemos otra preguntita por acá. Este ya es desde tu punto de vista lo más personal que sea posible, Pablo. ¿Bien? ¿Cuál sería el mejor método para poder combatir con esos pensamientos nocivos de la culpa, que vienen cuando no alcanzamos lo que nos habíamos propuesto? Eh, yo el último di un versículo porque eh, es importante, digamos, que en todo esto Dios está en el medio. ¿Está bien? Es importante tener en cuenta eso. Yo he cometido errores y la verdad es que, como te dije, o sea, bueno, quien me conoce, he cometido varios errores, no es que cometí un error, he cometido un montón de errores, digamos. Entonces, eh, y de chicos, así, digamos, o sea, pero entender, digamos, de que Dios está, que Dios, a pesar de ese error, Él quiere enseñarlo, Él nos quiere ayudar y que a pesar de que nos sintamos mal, Él nos abraza. Yo entendí un poco mejor eso cuando, ahora que soy padre, ¿no es cierto? Yo veo a mi hijo, o sea, hace cosas bueno, travesó de 1 año y medio, ¿no es cierto? Eh, no ando con el látigo ahí para, o sea, ¿me explicó? Trato de enseñar y trato de darle, digamos, mi cariño, mi amor, ¿no es cierto? Bueno, yo siendo malo, tengo esa actitud, dice el versículo, imagínate cuánto más Dios quiere eso sobre nosotros, cuánto Dios más, a pesar de nuestro error, Él está dispuesto a ayudarnos, a enseñarnos y a abrazarnos, porque a veces te sentís mal y, bueno, necesitas que Dios te abrace, Dios. ¿Me explicó? No, tampoco es tan... ¿hay sentimiento en medio?
que por eso a veces nos culpamos, a veces tenemos ese sentimiento nocivo, digamos, que nos queremos autodestruir, ¿viste? Eh, bueno, eso. ¿Respondí o no respondí? Sí, sí, muchas gracias. Está bien. Y buenísimo. Acá tengo otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando todo tu círculo piensa de una misma forma cíclica y no es suficiente para identificar esos comportamientos que tenés que cambiar? ¿Aconsejaría salir de esa burbuja? No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Bueno, hay que ver si la burbuja es familiar, digamos. Eso tiene que estar, ¿no es cierto? Siempre, no es que va y te la toma y nunca más lo ve, ¿no es cierto? Pero hay que ser inteligente a veces y saber qué es lo que uno necesita, qué es lo que a uno le conviene, qué es lo que a uno le sirve. Hay que ser inteligente. Por eso tenemos la cabeza, hay que pensar, hay que ver que hay que ser inteligente. O sea, ver quién le está yendo bien, o sea, cuántas veces no han compartido que dice sobre el mentoreo, sobre tener, hasta el día de hoy, insiste con eso porque es el camino, es el camino. De tener a alguien en el cual vos te pueda dar un consejo, te pueda decir esto está bien, esto está mal, que te pida que rindas cuenta, que traigas resultados. ¿Está bien? Hay que ser inteligente a veces y saber que a uno le conviene, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Pablo. A mí me gustaría hacerte una pregunta más respecto a lo que acabas de responder, relacionando con ciclos, ¿no? Económicos. Sabemos que para generar ese gráfico que vos nos mostraste, hacen falta algunas coordenadas. Y esas coordenadas serían lo que nos dice en qué punto de equilibrio están las cosas, en qué momento hay recesión y en qué momento hay crecimiento. ¿Cuáles crees que sean esos parámetros en la vida? No entendí muy bien, disculpa, pero ¿Cuáles ¿me crees puedes? que sean los parámetros en la vida para saber si estamos en equilibrio o no? Ah, bien. Eh, no, lo que pasa es que es complejo, digamos, eso. O sea, eh, a veces uno hace cosas lo que más puede, ¿no es cierto? O sea, eh, yo tampoco no sé si estoy en equilibrio, digamos, pero trato, digamos, siempre de aprender, o sea, no. O sea, yo el tema lo compartí y sé que estoy en una constante lucha, ¿entendés? Estoy en una constante lucha y no, eh, todavía no sé si estoy en ese momento de auge, digamos, ¿me explico? Pero sí sé, digamos, que estoy aprendiendo algunas cosas. ¿Mm? Así que ojalá estuviera en ese momento de auge que no termina nunca, digamos, el gráfico ese que sigue creciendo, ¿cierto? Pero es una lucha muy fuerte, digamos. Nada más. Sí, supongo que todos estamos en una constante de, toda nuestra vida pasamos de un momento a otro de recesión a crecimiento. Todo el tiempo estamos en eso. Todos vivimos lo mismo. Sí. Fabi, ¿hay alguna preguntita más? Sí, una pregunta más. ¿Cómo se puede recuperar la perspectiva? Yo cuando hablé o me refería a la perspectiva, eh, me refería a poder tener una visión de lo que hacemos, hacia dónde vamos, ¿no es cierto? De que a eso me refería. O sea, de que es muy importante lo que estás haciendo ahora. Capaz que no lo ves, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que hacer el esfuerzo de verlo, digamos,
Eh, como le di el ejemplo ahí, digamos, que lo vi claramente ahí en este caso cuando conocí a esta persona que era muy joven, que tenía ya un camino bastante interesante en su vida empresarial, ¿no es cierto? Yo vi que sus padres, digamos, le habían enseñado y eso le ayudó mucho a crecer de esa forma. Entonces, lo hago yo de esa manera, digamos, yo sé que las cosas que voy cambiando yo después a mi hijo y a cualquier otra persona más, ¿no es cierto? Mi familia, cualquier otra, mi amigo, después, eso ayuda a otros. Entonces esa es la perspectiva que uno tiene que poder observar, ver, de que las luchas que van siendo ganadas eh, afectan a mucha gente a eso. Acá habían hecho una pregunta que va un poco a lo que estabas diciendo ahora, que decía, ahí se me fue, ¿cómo te imaginas la vida de tu hijo en 10 o 20 años? O de tus hijos, en caso que tengas más. Ojalá, sí. Eh, eh, no, yo me imagino estando presente y poder enseñarle lo que más pueda, ¿no es cierto? Me imagino de esa forma. Sé que no es fácil, digamos, cada etapa de la vida no es fácil, digamos. Desde que sos niño, digamos, de que ya te mandaron al jardín y te tienen que levantar tempranito, ya, ya es una responsabilidad. Entonces, me imagino estando presente allí, dando lo mejor de mí, ¿no es cierto? Para ir mejorando siempre y para que caminemos en esa dirección de estar aprendiendo continuamente. Genial. Acá hay una pregunta que es ya más con respecto a los emprendimientos. Dice, ¿qué consejos a grande rasgo les darías a alguien que quiere comenzar con un emprendimiento? ¿Qué consejo así como general? Eh, y es, a ver, no sé, a ver, son un montón porque, o sea, yo no sé si, bueno, el que tiene emprendimiento sabe lo que es, lo difícil que es. O sea, no quiero decir cualquier cosa, pero eh, cuando tenés emprendimiento tenés que estar todo el día y estar ahí encima y cuando recién empezás es muy difícil, cuesta mucho, ¿no es cierto? Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero todo se hace más fácil cuando vos tenés a alguien al lado para preguntar y consultar. Andás solo y te va a dar para la pared un montón de veces, ¿verdad? Pero necesitamos a alguien que nos acompañe. O sea, y sí o sí necesitamos eso. Ese es el consejo. Bueno, acá otra pregunta, si la culpa sirve para algo o solo afecta negativamente. No, la culpa, como le dije, o sea, está la culpa que te hace reflexionar, que te hace pensar, que decir, claro que te vas a sentir mal, obviamente, porque si no te sentías mal, no tendrías culpa, ¿sí? ¿Me entendés? Entonces, la culpa te hace, está bueno, ¿me entendés? Porque te hace reflexionar, te hace pensar de algo que tenga que cambiar de manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Ahora el problema está cuando te empezás a masa y está todo el día dándote masa y, y no salís de eso. Hay gente que se suicida, ¿no? Por todas esas cosas. O sea, mira hasta qué punto es eso nocivo para nosotros. Entonces, hay que saber poner freno a las cosas, a la cabeza.
llegando otra pregunta, Pablo, que dice, ¿cómo hacer cuando no hay alguien viendo por tu crecimiento? Quizás tus padres o familia no te hacen un seguimiento y eso te hace no crecer con constancia. Y quizás te obliga a ver por vos y tu futuro. ¿Cómo hacer en esos casos? Y lo que pasa es que, bueno, o sea, como le dije hace rato, hay que ser inteligente. Yo, miren, con respecto a la facultad, yo cuando estudiaba solo, eh, me he comido como 202, digamos, o sea, pero cuando empecé a estudiar con mis compañeros, estar ahí, ver cómo estudiaban, cómo sacándome las dudas, se hizo más fácil. Los últimos 2, 3 años que estuve con gente así, estudiando y que no entendía algo, y, y bueno, hay que preguntar a alguien, ¿no es cierto? O sea, encima, yo no sé, pero si hay chicos que estudian economía, nosotros a partir de tercero nos dan los libros en inglés, o sea, imagínate, es difícil en español, en inglés, o sea, cuando yo iba a leer el libro, no sabía qué quería decir, digamos, a veces, ¿me entiendes? Entonces, necesita alguien que más o menos te acomode, o sea, eh, siempre, no sé, yo insisto con eso siempre porque, bueno, demasiados palos me pego solo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. El tema está súper interesante y quedaron un montón de preguntas más, pero ya estamos en hora, ¿cierto, Romy? Creo que ya. Así es. Vamos a tratar de ir cerrando ya esta reunión. Nos edificaste mucho, Pablo, con todo lo que nos compartiste, con cada consejo. Espero que los que hayan tomado nota después empiecen a implementar todo lo que Pablo nos compartió con una experiencia que nos puede servir a cada uno de nosotros. Vamos a ir cortando, te agradecemos mucho, que tengan una linda noche y los que vayan mañana a la reunión, los vemos mañana, pero por supuesto queremos saludar también a León. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Adiós, chicos. Chao, Que estén chao. bien. Dios les bendiga. Adiós. Excelente.